Luego de su aparición repentina, Kim logra golpear a Min haciendo que este pierda el equilibrio. Sin saber qué hacer, en un momento de pánico, tan solo intenta llevarse a Yeon fuera del lugar. Aún aturdido, Min intenta perseguirlo, pero Chun le dice que los deje, ya que no pueden salir de la escuela y será para conviene encontrarlos después. A la par de esto, el centinela con el que se topó Yeon había estado analizando su estado. Al parecer, él está en un proceso para despertar su fuerza interior, así que decide ir a buscarlo, pero al llegar se da cuenta que toda la zona alrededor de la escuela estaba protegida por una barrera. Lo llevan al reino de la muerte. Para poder ingresar debe usar parte de su energía. En fin, volviendo con lo anterior, con mucho esfuerzo, Kim lleva a Yeon a un pequeño cuarto del gimnasio para esconderlo, pero al no tener la suficiente fuerza para cargarlo el resto del camino, decide dejarlo allí mientras va a buscar ayuda. Por otro lado, vemos al señor Parry intentando jugar con Robachevsky. Sin embargo, el perro no tiene intenciones de jugar y con urgencia intenta llevar al viejo a cierto lugar. De vuelta a Kim, luego de buscar sus cosas, se comunica con Rin y Su por radio, tal como lo planearon anteriormente. Mientras corre, les informa acerca de la situación y les pide ayuda, pero poco después, desafortunadamente, se encuentra con Taexis y su grupo. Estos empiezan a golpearlo, diciendo que escucharon su mensaje a través de la radio. Kim entonces se da cuenta de que tenía su radio en el canal equivocado, y arrepentido no puede hacer más que recibir los golpes inevitables. Mientras tanto, Yeon despierta confundido en el cuarto del gimnasio, sin nada de fuerzas y con dificultad para respirar. De la nada escucha que la puerta se abre y para su desgracia se trata de Min, quien lo encontró gracias a la corazonada de Chun. Min le pregunta si puede hacer lo que quiera con él, y Chun le dice que sí, aclarando que no podría importarle menos. Yeon no puede hacer más que observar sin poder moverse debido a su terrible condición. En eso, Min se abalanza para darle un golpe letal, pero de forma inesperada una especie de campo de fuerza protege a Yeon, sorprendiendo a Chun y haciendo que Min salga volando por el impacto. Nuevamente aparece la extraña criatura de antes, lo cual pone a Chun muy nervioso sin poder creer lo que ve. La criatura desaparece del lugar con Yeon de forma repentina, sin darles tiempo de hacer nada más. Luego del momento de shock, Chun espera unos segundos y después se empieza a reír descontroladamente, diciendo que esto es genial. Volviendo con Kim, luego de recibir una intensa paliza, es salvado por Rin, quien escuchó el mensaje de radio de antes. La chica derriba a varios matones sin problemas y después es apoyada por Sub, quien también se une a la pelea, logrando acabar con todos. Luego de que Yeon es llevado por el misterioso ser, este escanea sus señales vitales, notando que su cuerpo está sobrecargado con múltiples fracturas. Declara que tomará aproximadamente 275 horas para recuperar un nivel básico natural. Luego de unos cálculos, el ser usa un 5% de su poder para así empezar una recuperación acelerada para Yeon, a quien llama el objeto de observación número 19. Al terminar, Yeon se levanta confundido, preguntando quién se supone que es y por qué se muestra de nuevo, pero además de eso, le interesa más saber qué fue lo que hizo con él, ya que no tiene idea de cómo puede moverse. La criatura le pregunta si está canalizando su señal otra vez, y Yeon le aclara que algo hace eco en su cabeza, pero es difícil de explicar. El ser entonces se comunica de forma distinta, haciendo que Yeon escuche una voz más clara. El prota entonces le pregunta por qué lo ayudó, aún desconfiando mucho a pesar de haber sido salvado. El centinela le dice que su actividad vital se detuvo durante mucho tiempo, y se nos revela que él fue el responsable del despertar de su coma. Mientras tanto, en la escuela, Kim vuelve junto a Rin y Su al cuarto donde dejó a Yeon, pero entra en pánico al encontrar el cuarto vacío. Sub les dice que probablemente debieron haberlo atrapado, ya que no hay forma de que Yeon haya escapado en su estado. A pesar de la situación crítica, luego de pensarlo un poco, a Sub se le ocurre una idea. Durante todo esto, se nos muestra nuevamente a Sun Kim, quien caminaba por las calles siendo seguido por un androide, que le insiste que sus signos vitales aún son inestables, por lo que debería consumir agua y alimentos cuanto antes. Su no hace caso y sigue caminando, a pesar de que colapsa se vuelve a levantar, diciendo que en su estado mental no puede relajarse y cuidar de él mismo. El androide sigue insistiendo, ya que apenas ha pasado por la etapa inicial del despertar, por lo que su cuerpo sufrirá demasiado si sigue así. Pero en eso son interrumpidos por dos delincuentes en una motocicleta, que patean a Sun para asaltarlo. Al ver sus pertenencias, notan que solo tiene libros de texto en su mochila en vez de comida. Uno de ellos le pregunta qué clase de loco lleva libros cuando el mundo ha sido destruido. Entonces Sun se levanta del suelo pidiendo su mochila de vuelta, pero los delincuentes lo interrogan preguntando en dónde esconde su comida. El niño les asegura que está solo y no tiene nada, pidieron su mochila nuevamente, prometiendo que se irá si se la entregan. Pero los maleantes no se toman en serio su amenaza, y uno de ellos se burla mientras quema la mochila con un encendedor, tirándola al suelo después. Ambos se burlan incluso más cuando ven a Sun intentando apagar el fuego desesperadamente. Cuando el fuego se extingue, Sun toma el llavero de la mochila, disculpándose internamente con su hermana, para después levantarse y mirar fijamente a sus atacantes, haciéndolos enojar. Uno de ellos se acerca hostilmente para golpearlo con una enorme llave inglesa, pero para su sorpresa, Sun logra detener su ataque con una mano. Sin darle tiempo para reaccionar, Sun toma la mano del hombre y la rompe sin esfuerzo, haciendo que el tipo se retuerza del dolor. Luego de darles una paliza a los delincuentes, estos quedaron aterrorizados y temblorosos, suplicando por sus vidas. Sun levanta la pesada motocicleta con facilidad de forma amenazante, y los maleantes se aterrorizan aún más al ver la monstruosa fuerza del niño. Desesperados se disculpan con él, rogando por sus vidas. Sun entonces baja la motocicleta y les pide la llave a los delincuentes, quienes sin más que hacer se la entregan. Ya con esto, el chico sube a la motocicleta para dejar el lugar, con el androide aún siguiéndolo de cerca. Mientras tanto, en la escuela,
escuela. Chun se comunica con lo que parece ser el fantasma del centinela que derrotó. Al ver que este no puede encontrar a Jeon, Chun le pregunta si puede enviarle un mensaje usando la telepatía que tiene. El ser le dice que es posible y efectivamente, segundos después, Jeon escucha el mensaje de Chun, quien le dice que no tenía idea de que era igual que él. Además de eso, sus muchachos atrapaban a sus amigos, aclarando que Rin logró escapar, pero no tardarán mucho en encontrarla. Por lo tanto, si quiere salvarlos, tendrá que aparecer en la escuela antes que el sol aparezca. Sin decir más, Jeon empieza a moverse, pero el centinela le dice que se detenga, advirtiendo que su cuerpo apenas se ha recuperado. Jeon le pregunta si acaso lo detendrá, pero el ser le dice que solo puede intentar persuadirlo o darle recomendaciones, pero no es capaz de forzarlo a hacer algo. Dicho esto, le aconseja que se proteja, pues su juicio actual es irracional e imprudente. Aún así, Jeon dice que tiene que ir a salvar a Rin y a sus amigos, porque es lo que ha decidido y no le importa lo que diga. Después de todo, ni siquiera sabe si es un humano o un alien. Por lo tanto, Jeon se marcha agradeciendo la ayuda, pero pidiendo no ser detenido. Luego de esto, Jeon aparece en la escuela nuevamente, siendo aún capaz de moverse, pero todavía estando bastante débil. A pesar de intentar pasar desapercibido, Jeon se encuentra con Moon, quien no tarda en avisar a los demás que lo ha encontrado. Por otro lado, el centinela que se encargó de la regeneración de Jeon espera a las afueras de la escuela. Sin usar energía, intenta atravesar la barrera solo con su traje puesto, planeando usar la potencia que le queda para esconderse cuando esté en la zona restringida. Al intentar atravesar la barrera, recibe un choque de electricidad y anuncia una pérdida de potencia, por lo que vuelve rápidamente a su zona de carga debido a la exposición de la ubicación. Mientras tanto, Jeon es golpeado múltiples veces por Moon y su compañero, quien se burla de su patética condición. Moon esquiva fácilmente los golpes de Jeon, quien debido a su agotamiento es notablemente más lento que antes, pero aún así se mantiene de pie, asegurando que no podrán con él. A pesar de esto, Moon se ríe diciendo que esta vez está desarmado y parece que está a punto de morir. Entonces comienza a golpearlo nuevamente, diciendo que le dará una paliza hasta que apenas pueda respirar. Después de todo, Chun solamente le ordenó mantenerlo con vida. Mientras Jeon recibe la ruda paliza, recuerda las palabras del señor Park durante su entrenamiento, quien le dijo que si realmente no tuviera energía, no sería capaz de abrir los ojos ni de hablar. Por lo tanto, no es que no tenga energía, sino que no tiene la voluntad de luchar. Su maestro le afirmó que si tiene la suficiente energía para abrir la boca y hablar, al menos debe morder a su oponente, ya que no se puede jugar limpio en una lucha contra criminales. Además de que no se necesita mucha potencia para derribar a alguien, sino que todo lo que necesita es dar un par de golpes en los lugares adecuados. Teniendo esto claro, Jeon se lanza a Moon y muerde su oreja con fuerza, haciendo que este grite y se aleje por el dolor. El prota aprovecha para darle un rodillazo en su punto débil, logrando que Moon caiga al suelo sin poder moverse. Rápidamente Jeon derriba al compañero de Moon y lo golpea hasta que este le dé la ubicación de sus amigos. Por otra parte, Rin observaba oculta en uno de los techos de la escuela y ve a Jeon acercarse a Taexi y a su grupo. Completamente exhausto, Jeon se preparaba para pelear, pensando que tal vez no tiene la suficiente determinación para pelear en su estado. Aún así, con su cuerpo destrozado, Jeon logra defenderse de varios ataques y a pesar de recibir un par de golpes, logra derribar a Taexi para después romper su otro brazo. Jeon avanza sin energías, pero pronto es golpeado por Lin, quien aparece acompañado de Min y Chun, quienes expresan su decepción al ver que Jeon ni siquiera puede levantarse. A pesar de esto, Jeon hace el esfuerzo para levantarse. Esto confunde más a Chun, quien simplemente le dice a sus muchachos que se aseguren de no matarlo. Mientras tanto, Rin logra llegar a donde estaban sus amigos encerrados y ahí les explica la situación. Luego de liberarlos, deciden ir a buscar al resto de las personas en la escuela, pero antes de salir de la habitación se sorprenden al ver al maestro Yun ateo y tirado en el suelo entre los escombros. Después de que lo liberan, este explica que hay refugios en todo el país donde transportan a la gente por seguridad, pero a pesar de que volvió a la escuela para sacar a todos de ahí, terminó siendo silenciado por Chun y su grupo. Rin se queda en silencio por unos segundos y después le pide al maestro Yun que trate de convencer a la gente de la escuela para que se vayan. Les avisa que irá a encontrar a Jeon y luego los alcanzará. Sun la acompaña y pronto lo encuentran tirado en el suelo, completamente destrozado por la paliza que le dieron. Mientras tanto, el señor Park persigue a Robachevsky, extrañado al ver que el perro actúa como si estuviera a punto de morir. Inesperadamente, el perro se detiene y empieza a ladrar, viendo que Sun pasaba por ahí en su motocicleta. Volviendo a Jeon, este es protegido por sus amigos, logra recibir la paliza de su vida, quedando incapaz de moverse. Sub empuña la espada de madera con la intención de distraerlos mientras Rin escapa con Jeon. Sin embargo, todos quedan paralizados cuando una bala atraviesa la espada de madera rompiéndola por la mitad. Chun les ordena que se hagan a un lado diciendo que necesita tratar algo con Jeon, pero antes de poder hacer nada, todos se sorprenden al ver que Jeon está siendo cubierto por la cola del ser que lo protegió anteriormente. Chun se altera y empieza a disparar, pero Jeon se levanta ágilmente con un poder inexplicable. Jeon corre hacia Chun esquivando todas las balas y con un solo ataque logra desarmarlo para después darle una potente patada. También golpea a Min y a Lin usando su barrote de hierro y les ordena a sus amigos que se vayan con el resto de la escuela, pero Rin le dice que no se irá sin él. En ese momento de distracción, Min derriba a Jeon para empezar a golpearlo, pero este lo esquiva diciendo que es muy lento y devolviéndole los golpes. Finalmente, Jeon se levanta e intenta golpear a Min con su barrote, pero Chun detiene el ataque con una sola mano y le da un fuerte golpe a Jeon. Aún así, Jeon se recupera rápidamente y empieza una reñida pelea contra Chun. Poco después, Chun cae al suelo, pero Jeon sigue intentando atacarlo completamente agresivo. Rin intenta detenerlo, pero Jeon sigue gritando y exclamando que no se meta en su camino. Al ver que no reacciona, Rin le da una bofetada que lo hace reflexionar. Después
Después de todo, ya tenía lo que quería, encontró a Rin y encontró a sus amigos. Por lo tanto, Yeon abandona el lugar junto a sus amigos, colapsando en el camino poco después. Debido al sobreesfuerzo que hizo, no puede moverse por su cuenta. Subo entonces decide ir por su lado y distraer a los matones que los perseguían, para que Rin pueda escapar con Yeon. Así intentan salir de la escuela, pero debido a su estado caen por las escaleras y son acorralados por matones. Rin se desespera al ver que Yeon no puede levantarse, pero de forma inesperada Robachevsky aparece y ataca al delincuente que estaba a punto de golpearlos. Ahí vemos que su maestro aparece, y cuando Yeon lo ve empieza a llorar aliviado. El señor Park lo mira y simplemente le dice que no volvió luego de 3 días, razón por la cual se preocupó por él. Luego habla con Rin y le ayuda para mover a Yeon a un lugar seguro. Sin embargo, los matones se enojan y se acercan de forma agresiva, diciendo que Chun está en camino y no pueden llevarse a Yeon. El señor Park suspira agotado y no tiene más opción que pelear, acabando fácilmente con cada oponente uno por uno. Al terminar con todos, el señor Park ya está listo para partir, pero imprevistamente Min y Lin aparecen sosteniendo a Suk como rehén. Lim se lanza a pelear contra el viejo, a pesar de estar muy herido y tener las costillas rotas. Pronto el señor Park lo derriba, dejándolo inconsciente y diciendo que sin importar quién sea, no puede moverse con las costillas rotas. Min lo observa y Park le pregunta si acaso también quiere intentar. Min entonces lanza a Suk por las escaleras diciendo que no necesita un rehén. Ambos inician una pelea donde el viejo recibe su primer golpe, sorprendiéndose al ver lo fuerte que es Min. Pero poco después Sun aparece hablando con el androide que lo perseguía. El androide le confirma que Yeon es el objetivo 19, pero Sun dice que no lo parece, notando que Yeon ha pasado por un agotamiento múltiples veces. El androide entonces le explica que solo ha pasado por la etapa temprana del despertar y su cuerpo está sobrecargado. El señor Park mira al niño con preocupación, agradeciendo que los haya llevado hasta ahí en su moto, pero advirtiéndole que es peligroso acercarse. A pesar de la advertencia, Sun le dice que se hará cargo a partir de ahí. Se acerca a Min, quien le dice que no lo moleste. Sun le dice que él es el que está molestando, lo que enoja suficiente a Min, quien le dice que debido a su categoría de peso puede destruirlo con un solo golpe. Dicho esto, le lanza un puñetazo con todas sus fuerzas, pero para sorpresa de todos, Sun ni siquiera se mueve por el golpe. Luego de analizar las palabras de Min, Sun le da un puñetazo en el estómago, lo suficientemente fuerte para levantarlo y dejar una hendidura en su torso. Cuando el cuerpo de Min cae al suelo, el androide le comenta que acaba de matar a un humano ordinario. Sun le dice que lo sabe, pero no fue su intención hacerlo. Poco después es atacado inesperadamente, pero logra reaccionar a tiempo y lo esquiva. Su atacante resulta ser Chun, quien ahora tiene brazos modificados, pues tomó los brazos del centinela que derrotó la primera vez, y estos se fusionaron a su cuerpo sin problemas. Chun sonríe al ver al niño, y dice que tiene bastante suerte, ya que aparentemente otro apareció por su cuenta. Luego le pregunta si acaso está más avanzado que Yeon, pero Sun no responde, y en cambio le pregunta de qué lado está. Chun se lanza a atacarlo, exclamando con una sonrisa que está del lado fuerte, del lado que siempre gana. Sun recibe el potente golpe, retrocediendo unos cuantos pasos, pero aún así casi no se ve afectado. El señor Park observa atónito sin poder creer lo que ve, e insiste que deje ese lugar antes de que salga lastimado. El chico le dice que Chun no los dejará ir igualmente, mucho menos en su monstruoso estado actual. Por lo tanto le dice que simplemente se quede atrás y no se mete en su camino. En poco tiempo, Chun golpea múltiples veces al chico, diciéndole que definitivamente es diferente, ya que golpes así son suficientes para matar a una persona ordinaria. La actitud calmada de Sun no desaparece, y le pregunta a Chun si sigue siendo un humano o si acaso es uno de ellos actualmente. Chun sigue atacando salvajemente, exclamando que eso no importa ahora, y lo único importante es que está a punto de absorberlo. Sun no hace nada más que recibir los golpes, pero vuelve a preguntarle si es humano. Chun le dice que es difícil responder. Después de todo, nunca ha visto a nadie más con un arma así dentro de su cuerpo. Mientras sigue atacando, Chun exclama que aún así le dijeron que apenas es el comienzo, y que será mucho más poderoso cuando robe el núcleo que crece dentro del chico. Chun entonces aclama ser el más fuerte, y dice que con lo lento que es Sun, solo es cuestión de tiempo para derrotarlo. Pero el chico detiene el poderoso ataque de Chun que iba dirigido a los demás, absorbiendo el impacto con una sola mano. Entonces le pregunta a Chun si acaso nunca ha salido de la escuela, y le pregunta por qué cree que él no se inmutó al verlo así. Sun explica que ha visto incontables monstruos como él tirados en la calle, monstruos que ha visto con ese mismo traje puesto. Al ver que Chun no piensa decirle nada, Sun le pregunta al androide si aún sigue siendo humano, a pesar de que es complicado descifrarlo. Considerando los estándares actuales, es difícil decir que el tipo es humano. Esto es suficiente para Sun, quien toma un semblante más oscuro, y le comenta que ahora no hay ninguna razón para mantenerlo vivo. La verdadera pelea empieza, y Sun ahora devuelve los ataques de forma destructiva, haciendo que los escombros vuelen en el aire, mientras los demás se quedan impactados al ver la fuerza inhumana del niño. En poco tiempo, Sun le da el golpe definitivo justo en el pecho de Chun, destrozándolo y acabando con su vida. Antes de continuar, quiero agradecer a todos por su apoyo y mandar un saludo a todas las personitas que están apareciendo aquí abajo. Si también quieres aparecer en el próximo video, deja un comentario de lo bien que te lo pasas en estos resúmenes. Sin más que decir, continuemos.
El chico recuerda su pasado en el que siempre se sintió como una carga para su hermana por ser muy débil para su edad. Su hermana era la única familia que tenía y hacía todo para cuidarlo, viviendo una vida tranquila a pesar de ser huérfanos. Eso hasta que pasó la catástrofe mundial. Entre el caos su hermana lo cargó ya que estaba herido, pero inevitablemente se cayó mientras corrían, por lo que fue a buscar ayuda. Sin embargo, al volver, Sun ya estaba de pie con una extraña sensación en su cuerpo. Pero justo en ese momento una cápsula cayó cerca y de este salió un centinela, quien se cuestiona lo tonto que fueron al escoger a alguien tan débil como objetivo de observación IA. Pero otro de sus compañeros se comunica con este, aclarando que su cuerpo ya ha sido rejuvenecido por la IA, por lo que le sirve para encontrar ADN idéntico y deshacerse de él. El ser le dice que lo entiende y inesperadamente toma a la hermana de Sun, diciendo que el ADN idéntico está asegurado. Sun llora por su hermana e intenta alcanzarla, pero esta le dice que corra y sin antes poder decir nada más, es encerrada en una cápsula. Sun es golpeado por el ser y tan solo piensa en lo débil que es al no poder proteger a su hermana. Mientras cae al suelo, piensa en eso que necesitaba desde un principio y su poder despierta en ese momento. Aún de pie, con lágrimas en los ojos, golpea al centinela que se llevó a su hermana con todas sus fuerzas, logrando destrozarlo. Pero a pesar de todo el poder que tenía, jamás volvió a encontrar a su hermana de nuevo. De vuelta a la actualidad, Sun decide ir al refugio junto a Yeon y los demás. El tiempo pasa y Sun vuelve a preguntarle al androide si Yeon podrá ayudar realmente. Este le dice que tiene un proceso de despertar algo lento, pero sigue siendo un caso especial. Mientras tanto, Yeon ve al ser constantemente, por lo que le pregunta qué se supone que es y por qué lo sigue. Muy afectado por lo que no pudo hacer, Yeon le pregunta qué es lo que quiere de él, pues a este punto siente que simplemente lo está ridiculizando. Muy alterado le exige que deje de esconderse detrás de esa máscara y que deje de torturarlo. Para su sorpresa, el ser abre su traje y de este sale una figura humanoide que le pregunta si le parece mejor. Luego de una pausa, Yeon simplemente vuelve a hacerle todas las preguntas anteriores, pero el ser le confiesa que ellos necesitan encontrar una cosa que solo los humanos tienen, pero no están solamente vigilándolos para encontrar la respuesta. Yeon le dice que ha estado sintiendo como si su cuerpo sufriera cambios de la nada, llegando a sentir un poder incontrolable, pero al siguiente movimiento siente como si estuviese totalmente vacío. El ser le explica que se trata de Sinfono, que es lo que lo trató y plantó células de poder dentro de su cuerpo, pero a pesar de esto no es todopoderoso. Explica que el tratamiento dado a los sujetos de observación solo es una pequeña parte de lo que puede hacer Sinfono, por lo que no habría efectos secundarios. Por lo tanto, su proceso de despertar es lento porque sus niveles de motivación y habilidades naturales son bajos. El ser le dice que lo encontró interesante por ser tan atrevido y por tomar decisiones que simplemente no podía entender. Le confiesa que quería encontrar la respuesta que buscaba, pero no parece que él sea el que la tenga. También le explica que ha habido casos en los que empezaron con el despertar, pero luego volvieron a la normalidad sin mostrar progresos, y él debe ser uno de esos casos. Yeon se asusta al ver que el ser colapsa, y este le dice que realmente necesita su traje para sobrevivir en la atmósfera de este mundo. Cuando vuelve a su traje, Yeon le pregunta qué es lo que quieren de él, pero el ser le dice que eso es algo que tiene que descubrir él mismo. Poco después, Yeon intenta preguntarle a Sun, pero este tampoco sabe cómo responderle, y aunque no puede averiguar mucho, Yeon le enseña algunas cosas de boxeo al chico, e incluso le obsequia un cuaderno lleno de sus propios consejos, ya que a pesar de la monstruosa fuerza que tiene, le falta perfeccionar su técnica. Luego de unos días, gracias a Rin, Yeon descubre que tiene un hermano menor, uno que nació durante el tiempo en el que estuvo en coma. Esto hace enormemente feliz a Yeon, quien no puede creer que tiene un hermano, ya que siempre ha sido hijo único. Si te está gustando el video, deja tu like, ya que si llegamos a la meta de 3000 likes, estaré trayendo la segunda parte de este manga lo más antes posible. Al día siguiente no quiere perder más tiempo, y decide ir solo a rescatar a las personas que siguen en la escuela. El señor Park le pregunta si debería darle 1 o 2 días esta vez, pero Yeon le responde con confianza que solo necesitará 3 horas. Sun lo lleva en su moto, avisándole que no intervendrá, pues no es su problema. Por supuesto, Yeon le dice que no será necesario. Cuando llegan a la escuela, Yeon le agradece por el viaje y le dice que ya puede volver, pero luego de cuestionarse unos segundos, Sun le dice algo antes de irse, y le revela que una vez que crea que tiene el poder, se sentirá diferente. Ahora mucho más seguro de sí mismo, le agradece nuevamente, y se dirige a la escuela con determinación. Yeon no tiene problemas en acabar con los matones uno por uno, mientras por otro lado el cuerpo destrozado de Chun descansaba en una habitación. El centinela lo miraba pensando que ahora está arruinado, a pesar de que tenía muchas esperanzas en este espécimen. Aún así, él afirma que fue divertido verlo, y a pesar de que era el tipo de humano perfecto para estar del lado de Pirja, todo terminó aquí. Luego de muchas peleas, Yeon se llena de energía, logrando arrasar con todo el que se interponga en su camino. Esa misma tarde cumple su promesa y vuelve al refugio acompañado de las personas que se encontraban cautivas en la escuela. Yeon se pone a pensar en todo lo que ha pasado, y ve que sus únicas motivaciones hasta el momento fue vengarse de los tipos que arruinaron su vida y poner a sus amigos a salvo. Y ahora que logró todo eso es suficiente para él, pues ahora solo quiere descansar en un lugar seguro junto a sus amigos y a su familia. Así que días después de lo ocurrido, Yeon recibe una carta de su madre y se llena de felicidad al ver que es una foto de su hermano junto a su mamá, quien le escribió que se apresure para conocerlo. Al día siguiente, el autobús que los llevará con sus familias finalmente está
punto de salir. El prota se despide de su maestro y de Zoom, quien se quedará porque aún tiene trabajo que hacer allí. Muy feliz, John sube al autobús con sus amigos, emocionado por ver a su familia pronto. Zoom camina de vuelta al refugio mientras el autobús se marcha, pero se detiene de repente y con pánico voltea para gritar que se detengan. Sin embargo, es muy tarde, pues el autobús es violentamente atacado, quedando hecho pedazos. Ante la catastrófica escena, Zoom no hace más que mirar con odio y enojo a la extraña nave que estaba en el cielo. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Déjenme en los comentarios qué les pareció el manga. Sin más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.